Ciertamente, amados hermanos, nosotros, cada uno de nosotros tenemos que entrar, amados hermanos, en conocimiento propio de tratar de agradecer a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. Amén. Ciertamente cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, ciertamente Dios, sabemos que Dios nos trajo del mundo, de las tinieblas, de lo que éramos antes, y nos trajo ahora a conocer de su gloria, a conocer de Él. Amén. Ahora que nosotros tenemos conocimiento de Dios, es momento de que nosotros, amados hermanos, tratemos de agradarle. ¿Por qué tenemos que agradar a Dios? Por la sencilla razón de que Él nos amó primero. Ciertamente Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos por alguien que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario? ¿Cómo no vamos a ser agradecidos por un Dios soberano, poderoso y eterno que dejó todo por amor a usted y por amor a mí? Naciéndose un simple humano y humilde, naciendo en un pesebre. ¿Cómo no vamos a agradecerle a alguien que nos ha prometido la vida eterna? Y esa es la esperanza que nos mantiene aquí reunidos en la iglesia, en que tenemos vida eterna. Recuerdes, amado hermano, que la vida no comienza cuando usted nace. La vida comienza cuando nosotros partimos de este mundo. ¿Por qué? Porque es una vida eterna. No se compara una vida terrenal a una vida eterna. Nuestra verdadera realidad comienza cuando nosotros partimos de esta tierra. ¿Por qué? Porque nos espera una eternidad con Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos con Él? Tenemos que ser agradecidos con Dios, amados hermanos. ¿Cómo es que nosotros podemos agradarle a Dios? Primeramente, una de las formas de agradarle a Dios, amados hermanos, es leer su palabra. El libro de Juan capítulo 5, 39 dice: escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida eterna. Una de las formas de agradar a Dios es escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué escudriñamos la palabra de Dios? Porque es ahí donde nosotros vamos a conocer el carácter de Cristo, vamos a conocer a Jesucristo mismo plasmado en este libro. He aquí en esta palabra que te va a indicar cómo tienes que vivir a partir de que ahora ya eres hijo de Dios, o somos hijos de Dios, o somos una familia en Cristo. En este libro, amados hermanos, vamos a encontrar la respuesta a nuestras preguntas, la respuesta a nuestros conflictos, la respuesta de por qué estamos viviendo así, o por qué es que Dios está todavía trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué sigue Dios trabajando en mi vida? Porque Él me ama desde antes de la fundación del mundo. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice la palabra de Dios. Entonces, si Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, es necesario que nosotros tratemos por lo menos de ver quién fue ese maravilloso personaje que vino a morir en la cruz del Calvario. Conocer su carácter, conocer cómo es Él. Todo el mundo ha escuchado de Cristo, pero no todos le sirven a Cristo. Y nosotros que estamos aquí reunidos y somos hijos de Dios, tenemos que servirle a Cristo, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. ¿Qué es lo que quiere Cristo de nosotros? Que tratemos de agradarle a Él en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Diga amén. Porque Dios quiere que nosotros le agrademos a Él. No quiere que nosotros nos fijemos en otras cosas, sino ciertamente Él quiere que escudriñemos. Primer punto, escudriñemos las Escrituras. Estudiemos la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada. ¿Por qué? Porque esta leche da testimonio de Cristo. ¿Y cuál es la mejor versión que usted puede leer de la Biblia? La versión que le revela el Espíritu Santo cuando usted lee la palabra de Dios en su hogar, cuando usted tiene intimidad con Él. ¿Por qué? Porque si yo leo la palabra de Dios en mi hogar o donde pueda yo leerla, amados hermanos, pero Dios a mí me va a hablar de una manera diferente a usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da revelación a usted de lo que quiere hablarle. Recordemos que Dios va trabajando con nosotros en la manera en la cual nosotros vayamos creciendo en Cristo Jesús. Amén. De esa misma manera el Espíritu Santo va a ir trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Para qué? Para alcanzar la perfección en Cristo Jesús, para ser diferentes. Amén. Pero Dios quiere que nosotros le agrademos. Primer punto que quiere que le agrademos nuevamente es que escudriñemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entre más, amado hermano, usted lea la palabra de Dios, más va conociendo el carácter de Cristo y más se va implementando en usted el carácter de Cristo. Por eso decía Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No porque estuviera igualmente físicamente que Cristo, sino porque el carácter de Cristo estaba dentro de Él.
De esa misma manera el carácter de Cristo tiene que estar en nosotros. Con errores, con luchas, con situaciones adversas, con problemas, ¡claro que sí! Pero siempre manteniéndonos firmes en el carácter de Cristo en nosotros, porque eso es lo que nos va a llevar a vencer hasta el fin de los tiempos. El carácter de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo de Dios tomando control de todas las áreas de nuestra vida para dar nacimiento a una nueva persona y ser el carácter, el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Por eso es necesario que nosotros agrademos a Dios, amados hermanos, leyendo su palabra en todo tiempo. En todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios ciertamente nos habla y nos habla y nos habla. Y nos seguirá hablando, amados hermanos, hasta que Él venga por su iglesia. Pero nosotros le agradamos. Es como saber quién es mi Creador, saber por qué murió por mí, saber qué quiere decirme, qué quiere hablarme, por qué me escogió, por qué me amó tanto. ¿Cómo es que es su amor hacia mí? ¿Cómo es que Él quiere que yo sea? ¿Cómo es que Él quiere que yo camine? Todo está plasmado aquí en la palabra de Dios. Cuando usted va a una iglesia y le predican la palabra de Dios, es muy bueno. Claro que sí, hay que ponerlo por obra. Pero no empieza aquí en la iglesia, sino la verdadera comunión con Dios empieza en su casa, empieza en su hogar, no en la iglesia. Amén. Porque, amados hermanos, en la iglesia algunas veces venimos 3 veces, o a veces 2, y a veces unos nomás vienen una vez a la semana. Una vez a la semana, esa poquita carne o leche que te den a comer no te va a nutrir para toda una semana. Por eso es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras, investiguemos, leamos, comamos de esta palabra, porque es la que nos va a nutrir espiritualmente. Cuando venga la adversidad, venga la tentación, el mismo diablo se te pueda presentar, tú dices, no, porque yo he creído en esta palabra y dice que yo tengo poder y autoridad, yo creo que soy hijo de Dios y que Cristo vive en mí. Amén. Sí, ¿Y qué dice? Tiene que salir huyendo, resístelo y va a huir. Pero nosotros vamos tomando y agarrando esa autoridad en la medida en la cual nosotros vamos leyendo el libro sagrado. ¿Por qué? Porque ahí está plasmado absolutamente todo. Todo. Amén. Segundo punto, amados hermanos, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también nosotros santos en nuestra manera de vivir. El segundo punto que nosotros agradamos a Dios, amados hermanos, es tener un deseo ferviente en nuestro corazón de santificarnos. Lo hemos visto en otras ocasiones. La palabra santo, amado hermano, es apartado. Viene del griego kadosh, que significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo. ¿Qué es apartado del mundo? ¿Quiere decir que yo no puedo salir allá afuera? No. Apartado del mundo quiere decir que nosotros tenemos que dedicar nuestro cuerpo, alma y espíritu a Dios y no contaminarnos con las cosas que usted y yo sabemos que a Dios no le agradan. Amén. Porque cada uno de nosotros, el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros nos dice, mira, esto no es bueno para ti, esto te va a hacer daño, esto te va a alejar de Dios, esto va a hacer a que ya no busques de Dios. Eso lo sabemos cada uno de nosotros. Y de nosotros depende hacerle caso a eso o hacerle caso a lo que Dios me dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadición. ¿Cómo agradamos a Dios? Santificando nuestras vidas, apartándonos de todo aquello que sabemos que nos puede alejar de Dios. Porque Dios se agrada. Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y una de las manifestaciones que nosotros damos o le entregamos a Dios, que verdaderamente nosotros queremos santificarnos, hacemos todo lo posible por guardarnos, es adorándolo. Amén. Más que alabarle, sino adorarle. Porque alabarle es una emoción entre él de Dios y usted. Tiene gozo por lo que Dios ha hecho, tiene gozo porque cada vez Dios lo lleva de victoria en victoria. Pero adorarle es como tener una relación íntima con Dios, de enamoramiento. O sea, una poesía, mi Dios tan hermoso, tan bello, tan precioso, tú eres el grande, eres mi Dios. Una poesía para Dios. Él quiere tener una relación con nosotros de enamoramiento. Recuérdese que somos místicamente la iglesia y recuérdese que místicamente somos la novia de Cristo. Que al final de cuentas somos el pueblo de Dios, la segunda casa de Israel. Y precisamente por la primera casa de Israel que desechó a Jesucristo, entonces como lo desecharon, a quien le recibió le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios
porque la primera casa no le aceptó, los judíos pues. Y nosotros que le hemos aceptado, nos dio la autoridad, somos hijos de Dios ahora. ¿Cómo no vamos a adorar, agradecer, apartarnos a alguien llamado Jesús, que vino a ser lo que no éramos, vino ahora a convertirnos en un pueblo, comprados a precio de muerte, a precio de sangre? Nadie en todo el universo ha hecho un tal sacrificio como el que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Ni lo habrá, pienso yo, ni lo hará en el universo. ¿Por qué? Porque Cristo fue y seguirá siendo santo, y dejó todo eso por convertirse en un pecador en esa cruz por amor a usted y por amor a mí. Es el mayor sacrificio el mayor sacrificio que nadie haría en nosotros, en nuestras vidas. Nadie. Solo Él, porque Él es Dios. Porque, hermanos, Dios nos ama. Somos la niña de sus ojos. Amén. Él está dispuesto a mover circunstancias. Él incluso se peleó con Satanás en la cruz del Calvario, por amor a usted y por amor a mí. Se dejó golpear, latillar, que le pusiera una corona de espinas. Hermanos, y tantas cosas que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Isaías 51 que Él fue callado, no dijo nada, por amor a usted y por amor a mí. Ahora pregunto, ¿no es correcto, no sería maravilloso que nosotros le agrademos a Él por lo que Él ha hecho primero por nosotros? Porque nosotros no habíamos nacido hace 2000 años cuando Cristo murió, pero ya estábamos en los planes de Dios. Recordemos que Dios es eterno, Él sabe todas las cosas, y como Él sabe todas las cosas, ya estábamos en el plan de Dios. ¿Quién sabía que nosotros íbamos a estar aquí en este momento? Él lo sabía. Y si Él sabía que íbamos a estar aquí, dice: yo voy a morir por mis hermanos, yo voy a morir por ellos, voy a morir por ellos porque yo los amo. Él lo hizo. Es necesario que nosotros le agradezcamos por ese gran sacrificio. Y la forma de agradecerle a Dios por eso que ha hecho por nosotros es teniendo hambre por su palabra, como lo mencioné al principio, y apartar nuestras vidas, santificar nuestras vidas. Cada uno apártese de aquello que sabe que a Dios no le agrada. Apártese de aquello, amado hermano, que usted sabe que cuando no lo mira nadie, ahí pasan situaciones difíciles. Amén. Cuando hay un billete de 100 por ahí tirado y nadie te mira, aunque tú sabes quién es el dueño, no hagamos cosas que a Dios le apartémonos, santifiquémonos. Es un ejemplo, pues, ¿verdad? Pero cada uno sabemos qué es lo que nos separa de Dios. Cada uno de nosotros sabemos, porque la palabra dice que somos tentados conforme a lo que está en nuestra concupiscencia. O sea, somos tentados en lo que usted y yo sabemos que anteriormente hicimos de pecado. Y ahí somos tentados. Amén. Pasa como una persona que nunca ha fumado, pero esa persona ha robado. Satanás no va a venir a tentarlo con drogas porque él no lo ha probado ni nada. Lo va a tentar componiendo objetos para que él vuelva a cometer el pecado de robo. Amén. O sea, en otras palabras, amados hermanos, somos tentados conforme lo que hay dentro de nosotros, lo que vivimos nosotros en el pasado. La vez pasada hablábamos, amados hermanos, que Satanás no conoce absolutamente nada del futuro, sino el pasado. Él no sabe nada del futuro. Pregunto, si Satanás hubiera sabido, nuevamente lo voy a decir, si Satanás hubiese sabido que su destrucción de Satanás y que le iban a aplastar la cabeza en la cruz del Calvario, ¿será que Satanás hubiera crucificado a Jesucristo? No lo hubiera hecho. Pero él no sabe el futuro. Así es que tampoco sabe nuestro futuro. ¿Por qué? Porque Él no es omnipresente, todo presente. Él no es presente. Él solamente vive el tiempo. Omnipresente, están todas, siempre presente, que es el eterno. Es Dios. Él sabe todas las cosas. Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios sabe todas las cosas. Dios está en todo lugar. Dios es todopoderoso. Satanás no. Satanás es un ser limitado. Amén. Tiene limitaciones. Entonces, Él no sabe tu futuro, excepto el que tú le confiesas. Ahorita lo que tú hables, es lo que Satanás sabe, amados hermanos.
Por eso es que nosotros tenemos que, ayer estábamos predicando, que tenemos que, aprovechando este mensaje de agradar a Dios, nosotros agradamos a Dios guardando nuestra lengua. Hay que guardar nuestra lengua, lo que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque Satanás nos escucha y nos ataca conforme a lo que nosotros hablamos. O sea, Satanás nos ataca conforme al pasado que él lo conoce y conforme a lo que yo hablo. En esta iglesia no, amados hermanos, pero algunas personas, hijos de Dios, hablan maldiciones de su boca, hablan cosas desagradables. Y Satanás escucha todo eso. Y es ahí donde Satanás opera. Porque recuérdense que el Hijo de Dios tiene autoridad de Dios. Pues no dice la palabra de Dios, yo les doy potestad, o sea, les doy autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, tenemos nosotros autoridad de Dios. Entonces, si tienes autoridad, lo que confieses con tu boca va a ser hecho. Entonces, si nosotros, imagínense que hablamos malas palabras, tenemos que agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Apartarnos. Si sabemos que nos aparta de Dios hablar malas palabras, no lo hagamos. Si sabemos que nos aparta de Dios hacer cosas indeseables, no lo hagamos. Porque quien más va a perder somos nosotros. ¿Quién necesita de Dios? ¿Dios necesita de nosotros o nosotros necesitamos de Dios? Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos que Él nos ayude. Nosotros necesitamos que Él nos bendiga. Nosotros necesitamos que Él nos ayude a salir del problema en que muchas veces nosotros nos metimos. Necesitamos de su ayuda. ¿Y por qué caemos y por qué cometemos errores? Porque somos humanos. No ha habido hasta hoy un ser perfecto, solo Jesús cuando vino a la tierra. Y todos seguiremos cometiendo errores. Unos grandes, unos pequeños. Claro que sí. Pero con la ayuda de Dios vamos a cometer, les aseguro, menos errores. Porque Dios te va a guiar. Es más, la palabra te dice, amado hermano, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies la palabra de Dios que me va a limpiar y a guiar el camino para que yo camine, esté la luz de Dios y no esté las tinieblas de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que tener un deseo en nuestro corazón de apartarnos, de santificarnos, santificar nuestras vidas para Dios. Apartarte de cualquier cosa que sabes que te aleja de Dios. A muchos no les hace daño el fútbol, pero a muchos sí, porque los inyecta a tomar. Puedo poner un ejemplo. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos aparta de Dios, qué es lo que nos aparta de la comunión con Dios. Y eso es lo que Dios te dice, apártate de eso que te hace daño. Apártate, porque si no te apartas, tarde que temprano vas a pagar la consecuencia tú mismo de tus malas acciones, de tus malas decisiones. Y Dios nos previene, dice, no. Deja que yo te guíe, deja que yo sea en ti, apártate simplemente. Y cuando tú lo haces, Él se agrada. Dices, es mi hijo que me está siguiendo, se está apartando, está leyendo la palabra. Ese es mi hijo. Amén. El otro punto para poder agradar a Dios, amados hermanos, es que nosotros tenemos que anhelar conocerle. Amén. Sabemos que existe Dios, sabemos que Dios hace milagros, sabemos que Dios habla. Pregunto, ¿conocemos a Dios? No me contesten. Nosotros aprendemos a conocer a Dios por su palabra. Aprendemos, amados hermanos, a conocer a Dios por las señales y los prodigios. Aprendemos a conocer a Dios por su amor y su misericordia. Aprendemos a conocer a Dios cuando nosotros meditamos en Él. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, Él te habla hasta por las circunstancias, te habla Dios. Y a veces hasta las circunstancias de las personas inconversas. Las circunstancias que tú dices, oh Dios mío. Hasta por inconversos, pues. Dios habla de diferentes maneras en nuestras vidas, diciéndonos, este no es el camino que escogí para ti, estás yendo un camino de perdición que te va a llevar a muerte, yo quiero que vayas por este camino. Dios nos habla a nosotros. Y nadie puede decirme, no, porque a mí, a usted, a todos nos habla Dios por muchas y diferentes manifestaciones, por muchas maneras nos habla Dios. Entonces, si Dios nos habla, tenemos que tener un deseo en nuestro corazón de conocerle a Él. Amén. Amén.